Buenas noches, hermanos. Nuevamente nos encontramos aquí para considerar la palabra del Señor, ¿sí? Y seguimos con el libro de Primera Pedro y vamos a estar viendo a partir del capítulo 1 de Primera Pedro, a partir del versículo 13 al 17 inclusive, ¿sí? Pequeña introducción. Después de plantear que la gracia significa seguridad, lo que hablamos el miércoles pasado, desde el versículo 3 al 12 del capítulo 1, ahora Pedro plantea que la gracia significa sobriedad, ¿sí? Esa sobriedad se va a verificar en la santidad de vida, pues somos salvos con el propósito de ser santos, ¿sí? Los primeros dos versículos, versículos 13 y 14, plantean el llamamiento en sí mismo que Dios nos hace a través del escrito de Pedro, y también posteriormente relata los motivos. En el pasaje que vamos a considerar plantea el primero, que es porque Dios que nos llamó es santo, continuando con los demás hasta el versículo 21. ¿Sí? Vamos a leer entonces 1 Pedro 1 del 13 y 14. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Por eso dispónganse a actuar para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Continúa. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Versículo 14. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. No se amolden a los malos deseos que antes tenían cuando vivían en la ignorancia. Bien, como dijimos en el versículo 13, primero nos plantea cuál es el propósito y el motivo que Dios nos hace, ¿sí? El mandato que Dios nos da de ser santos, ¿sí? El llamamiento a una vida santa es la consecuencia normal y natural de la gloriosa salvación recibida, ¿sí? Y ahí Pedro nos marca 4 acciones a considerar o poner en evidencia, ¿sí? Primera cosa, comienza indicando que debemos preparar nuestra mente para la acción, ¿sí? Eso de ceñir los lomos de vuestro entendimiento, en realidad es una metáfora de la costumbre que tenían de recogerse y ceñirse con un cinturón, sujetarse con un cinturón las largas túnicas antes de ponerse a hacer alguna acción, ¿sí? Antes de comenzar alguna tarea. Debemos ser disciplinados en el pensar. Comienza con esto, porque a partir de nuestros deseos, de los deseos de nuestra mente, es que comenzamos a actuar, ¿sí? Lo vemos ahí, lo vamos a ver en algún momento más adelante. Romanos 12:2 termina diciendo: cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Estén preparados mentalmente para la acción, ¿sí? Segunda cosa, ¿cómo lo manifestamos? Ejerciten el dominio propio, dice, o mantengan el equilibrio de su espíritu. Después de una actitud juiciosa, sensata y equilibrada que tenemos al principio, que vimos en el primer paso, ahora
se requiere del dominio propio, concentración y vigilancia. Todo esto está condensado en lo que la Reina Valera dice: sean sobrios. ¿Sí? Tercer paso que nos pide: pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán. Esta salvación no es, como decimos siempre, no es el momento de nuestra conversión, ni tampoco es el momento de nuestra vida aquí en la tierra que llamamos santificación. Es la glorificación, la entrada a disfrutar de la herencia eterna cuando el Señor Jesús regrese a buscarnos, ¿sí? Y estaremos para siempre, como leímos la vez pasada, con el Señor, ¿sí? Cuarta circunstancia que nos plantea: como hijos que comenzamos obedeciendo a Dios en nuestra salvación, debemos continuar en la obediencia y no nos debemos amoldar o no debemos tomar la forma, conformarnos. Es la misma palabra que Pablo plantea o comenta en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Sí? Lo leemos simplemente para refrescar nuestra memoria.